Gracias por nuevamente conectarte con nosotros aquí en Colegio de Empresarios, una institución de alta calidad que está preocupada por que tú puedas tener una formación óptima de clase mundial. Estamos en la sesión número 13, donde vamos a concluir la unidad número 8, que tiene que ver con la conciencia e inconsciencia de la comunicación verbal. Y como puedes ver, en esta sesión hay varios subtemas que vamos a estar abordando. Nos quedamos propiamente en lo que es la propiedad lingüística, en los matices también. Y entonces a partir de hoy estaremos hablando de la conversación, la exposición y la improvisación y la literatura. Son aspectos que vamos a estar manejando y bueno, vamos a tratar de agilizarlo para que podamos cumplir con las expectativas que nos hemos planteado a través de los objetivos que tú puedes ver ahí en tu pantalla. Haciendo una recapitulación de la sesión anterior, empezamos a ver la diferencia entre lo que es la comunicación verbal junto con la no verbal. Ya vimos que aunque hay una interdependencia mutua, hay una diferencia en cuanto que la comunicación verbal la podemos clasificar, como lo pusimos en el esquema anterior, entre oralidad y escritura. Y la comunicación no verbal le va a dar mucho énfasis a lo que nosotros desarrollemos a través de lo que hablemos o a través de lo que nosotros escribamos. Eso entonces nos llevó a pensar que la comunicación verbal tiene una relevancia muy necesaria en la vida social, porque digamos, el instrumento fuerte que nosotros utilizamos para poder comunicarnos de manera oral o de manera escrita es a través del lenguaje. El lenguaje, también ya dijimos, que a diferencia de todos los seres de la creación, utilizamos un lenguaje propio como humanos que nos identificamos. No importa que nuestro idioma de un país a otro o de un continente a otro sea diferente, pero utilizamos una virtud común que se llama lenguaje. Ya sea que lo utilizamos a través del habla, a través de la oralidad, o utilizamos a través de la escritura, o lo utilizamos a través de las señas, de los signos. De todas maneras, tenemos esa posibilidad de comunicarnos a través del lenguaje. Alguna vez se preguntaron los científicos, ¿cuál habrá sido el origen del lenguaje? Es decir, ¿había un lenguaje común donde partieron las demás lenguas? ¿O cada ser humano, de acuerdo a su origen cultural, nació y se formó con su propio lenguaje? Hasta ahorita quiero decirte que los estudiosos científicos lingüistas no han podido dar una respuesta a tales hipótesis. Lo que sí es claro es que desde que hemos surgido en la Tierra, nosotros utilizamos un lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje ha quedado plasmado con huellas históricas, donde a través de los siglos nos podemos dar cuenta de cómo han sido las maneras en que las personas se han comunicado con mucha efectividad a través de los lenguajes. Luego entonces el lenguaje cobra un papel social de vital importancia, porque a través del lenguaje nosotros podemos construir toda una sociedad. A través del lenguaje nosotros podemos cambiar el origen, el rumbo de una sociedad. A través del lenguaje nosotros podemos predeterminar aspectos sociales muy importantes dentro de nuestra comunidad. A través del lenguaje nosotros podemos entender el trabajo de los profesionistas, el trabajo de los políticos, el trabajo de los comerciantes, el trabajo de los empresarios, el trabajo de las personas comunes. Es decir, el lenguaje es la herramienta, es el instrumento de suma importancia para el desarrollo sano de toda sociedad. ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que nosotros llevamos en el cerebro. Hay una sección en nuestro hemisferio cerebral donde ahí se está ubicada exactamente la tarea del lenguaje. Entonces, la persona racional, la persona consciente, es la persona que utiliza su lenguaje, ¿sí? A través de su oralidad o a través de la escritura. Cuando de repente tenemos algún accidente y tenemos problemas en el cráneo, en la cabeza, se pueden atrofiar esas dificultades del lenguaje
Y entonces hay personas que, por ejemplo, ya no logran hablar por alguna afectación cerebral, o ya no logran escribir, se les olvida escribir, o se les olvida hablar, se les olvida articular las palabras, no tienen esa capacidad. Entonces el lenguaje tiene esa influencia social y de origen también fisiológico, por lo cual no podemos separarnos, así como en la comunicación. Siempre vamos a tener que utilizar un lenguaje de cualquier forma para darnos a entender, para comunicarnos. También dijimos desde la sesión anterior que cuando nosotros escribimos o cuando nosotros hablamos, tenemos que guiarnos bajo las reglas preestablecidas del lenguaje. Es decir, para hablar español nosotros necesitamos utilizar las reglas correctas de las oraciones. Si no utilizo las oraciones correctas, entonces yo puedo tener muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir aceleramos, éxito, tú, nosotros, que en esa frase tú no me entenderías, ¿sí? Porque no estoy utilizando las reglas correctas del lenguaje. Pero si yo te digo nosotros aceleramos tu éxito, entonces ya me entendiste. A diferencia que si yo te dije al principio, aceleramos éxito tú nosotros, pues a lo mejor entendiste algunas cosas, pero toda la frase completa no la entendiste. Ahora ya me puedes entender si yo me apego a las reglas de la escritura y de la oralidad. Si no me apego a esas reglas, entonces quiere decir que yo no me voy a dar a entender con mi lenguaje. Por lo tanto, nosotros vamos a iniciar de materia en lleno con este tema que es muy, muy interesante, ¿no? La conversación. La conversación es una competencia lingüística, es decir, es una habilidad que nosotros desarrollamos. La conversación es algo que nosotros podemos hacer de manera informal o de manera formal, ¿sí? Dependiendo en el contexto donde nos ubicamos, dependiendo donde estemos, dependiendo las circunstancias, las personas y dependiendo también nuestros intereses. Podemos tener una conversación entre ejecutivos o una conversación entre amigos, entre camaradas. Y entonces el matiz de la conversación va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conversación es una de las formas más frecuentes de la comunicación. Por medio de la conversación se transmiten ideas, se expresan sentimientos o se formulan peticiones. Entonces, yo puedo establecer una conversación, por ejemplo, desde el estado como cliente. Yo como cliente de un servicio que contraté, yo establezco una conversación con el técnico, con el encargado o con el supervisor si yo tengo alguna observación de ese servicio, si yo requiero un nuevo servicio. Yo voy a establecer una conversación para yo explicarle y decirle mi demanda, comunicarle mi demanda. Yo ahora como servidor, prestador de servicio, a través de un costo, yo voy a acceder a la conversación y me voy a prestar esa conversación para recibir las peticiones y también para comunicarle lo que debería de hacer. Entonces, si es algo que desde vía telefónica me pueden resolver, me van a decir, pues muévale a su equipo de esta manera, cambie esta configuración, cambie este cable o métase a este documento, baje tal contraseña, aplícala al sistema y entonces la conversación se vuelve como una conversación de tipo no formal que me está contribuyendo de alguna manera a la solución de un problema. O si solamente la conversación tiene que ver con aspectos de encuentro, donde podemos dialogar sobre intereses personales, sobre gustos, sobre entretenimiento, y entonces las reglas de la conversación cambian, ¿sí? Ahí tiene que ser informal, pero si yo llego de una manera formal con mis amigos, seguramente se van a reír de mí, seguramente van a decir, bueno, ¿y a ti ahora qué te pasó o qué te picó? ¿Por qué vienes hablando de esa manera? No somos tus jefes, no somos tus clientes, somos tus amigos. Y de la misma manera, si yo voy con mi jefe, con mi director corporativo nacional, y entonces le empiezo a hablar como le hablo a mis amigos, y hasta le doy la palmadita, y le empiezo incluso hasta a hablar con palabras antisonantes, va a decir, momento, ese tipo de conversación yo no he dado lugar. ¿Cuál es
qué es lo que se te ofrece, cuál es tu petición como directivo hacia otro directivo. Vamos hablando en términos de una conversación formal, ¿no? Entonces, es dependiendo lo que nosotros querramos expresar, es como va a ser nuestro tipo de conversación. Para que la conversación se desarrolle de un modo adecuado, es preciso que todos los interlocutores aporten y obtengan algo mientras hablan. Es decir, yo necesito solicitar algo. Yo necesito o estoy en el contexto de poder recibir esa petición y en la posibilidad de responderla. Pero si yo, por ejemplo, le digo a uno de mis hijos, ¿no? Necesito que tú me arregles el sistema interno de nuestro cable. Pues a lo mejor sabrá mover el cable, sabrá mover un poquito los códigos, pero su capacidad de respuesta no va a ser tan eficaz como si yo se lo dijera a un técnico del servicio de cable que yo he contratado. Él sí me va a dar la respuesta adecuada a esa petición. En cambio, mi hijo o mi hija pequeña no va a tener esa capacidad tan técnica para poderle dar una respuesta. En dado caso, tendría que hacerlo yo. Por ello, todos deben tener la ocasión de expresarse dejando claras sus opiniones. El éxito de la conversación radica en que los participantes cooperen activamente, que cada uno de ellos aporte la información que se le pide y no otra, que sea verosímil y que se exprese con claridad. Y entonces, aún para la conversación, como puedes ver, hay una serie de reglas importantes, ¿no? Si una persona que a lo mejor viene de barrios de mucha exclusión, de mucha pobreza, de muchos problemas socioeconómicos, y tienen una forma peculiar, normalmente esas personas que viven en esos barrios, una forma muy peculiar de hablar, cuando llegan a personas que están acostumbradas a una conversación de nivel intelectual, no se van a entender cuando una persona le comente a otra aquellas situaciones o circunstancias en las cuales quiere informar. Y la contraparte, cuando responda, la forma de respuesta tampoco la va a entender el primer interlocutor, ¿sí? Esto es como un ejemplo de una película de nuestro país donde se quería a educar a una persona de esa condición socioeconómica, ¿no? Le decía palabras que no entendía y entonces lo insultaba porque creía que esas palabras eran un insulto a su persona y no, le estaba enseñando las nuevas maneras de expresarse de una forma correcta. Y entonces, en esas conversaciones mutuamente puede haber problemas si no se expresan con claridad y si no pertenecen a un mismo contexto de su propio matiz. Por eso los matices, desde que lo hablábamos en la sesión anterior, cobran mucha importancia porque son abiertos en tanto que a mí me queda muy claro el mensaje, ¿sí? Sé que lo que me está diciendo lo entiendo perfectamente. Y son ocultos cuando quiere dar una frase o una palabra de su propio contexto y su propia cultura que yo no entiendo, pero sin embargo, de acuerdo al contexto de la información que me da, más o menos tengo una idea de lo que me quiere decir, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos ciertas reglas y entendamos que la conversación es un proceso, ¿sí? No es algo que se da solamente de manera espontánea. Se puede dar de manera espontánea cuando nosotros a lo mejor vamos en un transporte público, o vamos caminando en la calle, o estamos en un restaurante, y entonces de repente volteamos y encontramos a un amigo que apreciamos mucho, que teníamos tiempo de no verlo, y entonces iniciamos ahí una conversación: ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Oye, supe que te habías ido de viaje, etcétera. Empieza una conversación espontánea. Otra es cuando yo la planeo o la planifico, es decir, me voy a encontrar con tal persona, voy a hablar con mi jefe y voy a plantearle esta solicitud o esta petición y entonces yo voy a utilizar las palabras adecuadas, voy a utilizar el momento adecuado, voy incluso a determinar el discurso, cómo voy a iniciar, qué es lo que voy a enfatizar y cómo voy a terminar, como para poder generar un convencimiento en la contraparte. Entonces la conversación es un aspecto del diario, ¿sí?
A lo mejor podemos durante el día desarrollar varias conversaciones, desde una conversación efectiva hasta 10, 15, 20 conversaciones, de acuerdo a las funciones, a los ejercicios profesionales o personales que nosotros tengamos, porque podemos desarrollar una conversación con los compañeros del trabajo, llegando a nuestra oficina. Podemos desarrollar una conversación ejecutiva con los directivos de la organización. Podemos desarrollar una conversación vía telefónica con nuestro cónyuge, donde podamos plantear y informarle lo que nos aconteció o aquello que se nos olvidó comunicarle antes de despedirse. Podemos desarrollar una conversación cuando vamos saliendo, vamos a comer, vamos a un restaurante y encontramos a personas o compartimos muchas veces mesas muy cercanas y conversamos. O generamos una conversación si vamos al médico por la tarde y estamos esperando nuestro turno y hay otras personas que también esperan pasar su turno con su propio médico. Generamos conversación cuando llegamos a casa, reunimos a nuestra familia o a los que viven bajo nuestro techo, iniciamos conversación. Es decir, podemos desarrollar mínimo una hasta todas las que sean necesarias. Puede ser, y se ha dado el caso, que a lo mejor desde que amanezcas hasta que te vuelvas a dormir, no generaste ninguna conversación. Es decir, que no hubo posibilidad que tú te encontraras con personas, sea porque a lo mejor no había nadie en tu casa y no saliste para nada. Puede ser que tú hayas salido de tu casa, te dirigiste a diversos lugares y no encontraste abiertos los establecimientos y en el trayecto venías en tu auto encerrado y venías tú solo y no conversaste con nadie. Regresaste a tu casa, realizaste tus actividades cotidianas, llegó la noche, te dormiste y no conversaste con nadie. Se puede dar ese caso. Pero siempre hay una posibilidad para desarrollar una conversación. Por eso el desarrollo de una conversación adquieren también un proceso. Veamos entonces que la siguiente estructura acerca de la conversación. Dentro del proceso, una de las cosas que nosotros utilizamos por lo general es una apertura, que consiste o puede consistir en un saludo, en una llamada de atención con los que dan inicio a la conversación. Es decir, les llaman la atención a través de una seña, a través de un saludo, ya sea un saludo oral o un saludo de apretón de manos, ¿no? O cualquier manera podemos iniciar la conversación a través de un saludo. Entonces decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? Entonces iniciamos la conversación. Hay quienes se brincan el saludo, puede ser, es que van directamente al mensaje, ¿no? Necesito que me traigas 5 folders para poder archivar estos documentos. Y no habías visto a la persona durante el día y en el momento que te la topaste, iniciaste la conversación haciendo una solicitud. Ahora sí que también tiene mucho que ver con el nivel de relación. Si es una relación completamente impersonal, donde incluso solamente te limitas a los aspectos laborales o del contexto donde te encuentres, académicos, etcétera, solamente vas a utilizar las palabras necesarias, las frases necesarias para poder comunicar tu idea e iniciar una conversación de lo más corta que se pueda, ¿no? Pero ya sea una conversación de manera natural, ya sea ejecutiva, coloquial, etcétera, es decir, entre lo formal, lo informal y lo no formal, puede durar mucho la conversación o puede ser muy breve la conversación, pero casi todas ellas comienzan con un saludo. E incluso, cuando a ti te llaman para ofrecerte un servicio o un producto, por supuesto esa llamada es de conversación que tiene una finalidad de convencimiento. Y lo primerito que van a hacer es saludarte, ¿no? Tan es así que el saludo se convierte no solamente en una forma fraternal de sensibilizar o de generar una empatía con las personas que estamos conversando, sino incluso como un requisito de venta, ¿sí? Por eso incluso hubo un tiempo en algunos restaurantes que tú ibas y había un documento o un cartel que decía, si tu mesero no te recibió con una sonrisa y con un saludo, entonces tu cuenta corre por nosotros. Es decir, tú no vas a pagar absolutamente
nada. Entonces, por eso cobra muy importante la cuestión del saludo. En una conversación justamente de los comensales, es decir, de aquellos que van a un restaurante, es propio que ya sea el hoster o la persona que ubica a las personas, a los clientes a las mesas, siempre le va a recibir con un cordial saludo y le va a dar la carta y le va a indicar las preferencias del día o el menú del día o las opciones en las alternativas que sugiere el chef para ese momento. Y después llega el mesero o la mesera y entonces también inicia una conversación cordial, saludando, deseando buenos días o buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, ¿no? Con una palabra amable para poder dar inicio a la conversación. Y entonces por eso el saludo se convierte dentro del proceso como el inicio de una conversación. La otra es la parte de la orientación, es decir, en esta fase se introduce el tema, ¿sí? Es decir, se orienta la conversación hacia donde nosotros queremos llegar. Ejemplo, dice, oye, me han dicho que estás estudiando alemán. Entonces, vean, después del saludo, en el proceso de la conversación, lo siguiente es, mira de lo que vamos a hablar, es decir, dentro de ese plan de la conversación, el objetivo de mi conversación. Si mi objetivo es saber en dónde está estudiando alemán, porque yo también tengo un interés de estudiar alemán, ¿sí? Entonces, por eso yo voy a comenzar tocando el tema principal, que en este caso es estudiar alemán. En cambio, yo no voy a llegar hablando acerca, por ejemplo, de un partido de fútbol, ¿sí? Al menos que sea como una parte introductoria, que yo lo voy a manejar, si es, por ejemplo, el equipo de fútbol de los alemanes. Oye, mira que el Bayern Múnich pasó por esto, y dijeron esas frases que yo no entendí. Y como sé que tú estás estudiando alemán, quisiera que tú me dijeras de qué se trata. Solamente así podría ser válido otro aspecto diferente a la esencia del tema, siempre y cuando vaya conectado. Pero si yo voy a hablar, mi objetivo es preguntarle dónde está estudiando alemán o algún significado de una palabra en alemán que yo quiera saber, y comienzo a hablar aspectos sobre los deportes que no tienen nada que ver con el idioma, y al final le digo, por cierto, ¿tú estudias alemán? Pues no tiene ningún sentido esa conversación, ¿sí? Por eso la conversación hay que saberla iniciar con inteligencia, con habilidad. Es un proceso importante que nosotros tenemos que entablar. Entonces ya vimos, la primera fase de la conversación, dijimos, es el saludo, es la introducción, es la forma de conectarme con el interlocutor, es la forma de sensibilizarlo, ¿sí? Es una forma de poderme introducir, ¿no?, a su mundo, a ser aceptado por él para la conversación, iniciar una conversación. La siguiente es, por ejemplo, en el restaurante que habíamos puesto el ejemplo. Mire, el día de hoy tenemos como recomendaciones la sopa del día, que está muy exquisita. También el chef nos recomienda esta carne asada o estos cortes especiales con esta ensalada, pero lo dejamos a su preferencia. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que la persona ordene un platillo para comer. Entonces, en mi conversación, yo tengo que introducir el tema de alguna manera, ¿no? Para que entonces yo empiece a desarrollar, justamente como tercera fase, desarrollar el tema. Es decir, las distintas intervenciones de los interlocutores, en donde van a intercambiar los mensajes o las opiniones del tema inicial, es decir, que a partir de ese tema inicial, ¿sí?, que fue, por ejemplo, el idioma alemán, yo voy a continuar esa temática para llegar a la finalidad, ¿no? Por eso el ejemplo nos dice, sí, me han matriculado en una academia porque me lo piden en el trabajo. Entonces, ahí ya estamos trabajando en el tema, ya lo estamos desarrollando. Ya dejé por un lado la introducción del fútbol, de esas palabras que luego se dicen en los juegos, sobre todo a nivel internacional.
no lo entendimos, pero me sirvió como un ejemplo para introducirme al tema. Pero una vez que ya lo introduje, ahora sí vamos al grano, es decir, como decimos coloquialmente, vamos al asunto. Y el asunto es el idioma, yo quiero saber dónde está estudiando o por qué está estudiando alemán. Y entonces ya aquí está la respuesta del interlocutor. Por supuesto, sí, yo estoy estudiando alemán porque en el trabajo me piden, me van a mandar de comisión para estar viendo los mercados que se abrieron ahí en Alemania y por lo tanto pues necesito conocer lo mínimo, lo indispensable del idioma para poder tener, aunque voy a tener traductor al principio, pero entre más conozco el idioma va a ser menos costoso a la organización enviar un traductor o contratar a un traductor y entonces poderme acercar al idioma. Entonces de esa manera podemos ver que en la conversación como la tercera fase es muy importante porque ahí ya estamos hablando, es decir, ya el mesero me indicó todas las posibilidades de los platillos y entonces yo respondo, mire, no puedo comer ahorita carne roja, pero ¿qué hay de los pescados, de los mariscos? Ah, pues miren, nosotros tenemos que es muy rico, muy solicitado, muy bien elogiado, el chef garantiza un exquisito sabor, muy balanceado, muy nutritivo, y entonces, a ver, me interesa, dígame qué contiene, pues lo hacemos de esta manera. Vamos desarrollando ampliamente la temática, es decir, no nos salimos del tema, no estamos hablando de los intereses personales de los partidos políticos, estamos hablando acerca de lo que va a comer la persona, y entonces la persona responde de acuerdo a esa necesidad. Y una vez que entonces se haya agotado el tema, se haya concluido con toda la información que yo establecí, recibí, propuse, manejamos, intercambiamos mutuamente, entonces se habla de la fase del cierre, ¿sí? Que es la fase final donde se da por concluida la conversación con alguna fórmula o como dice ahí, como una despedida, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si nos vemos muy pronto en otra ocasión, cuídate mucho, que estés muy bien, le das un saludo, apretón de mano, le das un abrazo y se despiden, ¿no? Ahí termina la conversación. Digamos que entonces el ciclo que inició desde el saludo, introducción al tema, el desarrollo del tema y el cierre, ¿sí? Es parte del proceso continuo de la conversación. Pero la conversación no la veamos de una forma lineal, ¿no? Ejemplo de ello. Ya dijimos que la conversación es un proceso. Un proceso que tiene sus fases, ¿no? Donde hay la apertura, donde hay la introducción, donde hay el contenido y donde hay el cierre. Pero no veamos la conversación en forma lineal, ¿no? Es decir, así. Y luego, otra vez. Apertura, introducción. No, la conversación es tan dinámica que es en forma de espiral. Es un proceso continuo y que, por ejemplo, el cierre no es un cierre definitivo. Podríamos pensar que hay dos tipos de cierre, ¿no? Un cierre definitivo, donde cerramos y concluimos el espiral, o un cierre temporal. Es decir, el cierre temporal es que yo inicio acá, vamos a ponerle aquí algunas, 1, 2, 3, 4. Inicio aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Es decir, son cierres, inicios continuos. Es decir, en una conversación pues más activa, por ejemplo en la del restaurante, de momento cuando llega
El capitán de los meseros dice: buenos días, bienvenidos, los vamos a atender como ustedes se merecen, tomen sus asientos, aquí están las cartas, el menú del día, esperemos que sea de su agrado. Cerró. Y luego inmediatamente otra vez se encuentra con nosotros. Por cierto, también olvidé decirles, y entonces ese cierre no es un cierre definitivo, hasta que yo pago mi cuenta y me dice entonces el mesero: esperemos que haya pasado un momento agradable, que haya disfrutado de los alimentos y vuelva pronto con nosotros. Aquí estamos para servirle con la mejor calidad posible. Y entonces ahí hay un cierre definitivo, ¿sí? Un adiós. Y lo mismo sucede si yo me encuentro con una persona que de alguna manera no nos hemos visto, nos vimos casualmente, nos saludamos, platicamos, conversamos, cerramos la conversación y cada quien se fue a su trabajo o a su lugar de origen. En el trabajo los cierres son temporales, es decir, yo inicio una conversación con un cliente, ¿sí? Y si ese cliente se va definitivamente, entonces doy por terminada la conversación. Pero si ese cliente fue a hacer otro trámite y regresó conmigo, nuevamente se vuelve a utilizar este proceso de la comunicación. Por eso es una forma como espiral más que lineal, ¿no? Es una forma más, digamos, activa, ¿no? Ahora, a la hora de entablar entonces una conversación, los hablantes usamos el registro determinado que depende del grado de formalidad en la relación de los interlocutores, lo que yo decía desde un principio. Los registros como usos específicos de la lengua que se manifiestan en cada hablante voluntario o involuntariamente determinan distintas características de la conversación, ¿sí? Entonces, los dos tipos de registros posibles en la conversación es el coloquial y el formal, y se definen según la serie de parámetros o situaciones como la siguiente. Entonces, por ejemplo, la relación de proximidad de los hablantes. Si esa relación de proximidad es únicamente ejecutiva, entonces va a ser una conversación formal. Si es una cercanía de amistad, de compañerismo diario, entonces es una conversación coloquial en su mayoría de los casos. El conocimiento compartido por los hablantes. Entonces, por ejemplo, si es el médico que tiene un conocimiento preciso, va a iniciar la conversación con su paciente, que es su cliente también, y le va a dar la información, va a preguntar, le resuelve sus dudas y se va. Ahí termina. La cotidianidad de la conversación, es decir, si por ejemplo inició mi relación formal con mi jefe, donde platicábamos exclusivamente de aspectos empresariales, con el paso del tiempo, de los años, me tomó confianza, le tomé confianza, fuimos a comer varias veces, lo invité al bautismo de mis hijos, entonces ya pasó al nivel coloquial, aún dentro del trabajo. La planificación de la conversación, si yo únicamente quiero pasar un tiempo agradable, va a ser más coloquial que formal, pero si yo voy a hacer una petición de reconocimiento de mi esfuerzo laboral, entonces va a ser de manera formal. La finalidad que se pretende, parecido a lo anterior, es decir, de acuerdo al objetivo, es también cómo va a girar mi conversación, que puede ser coloquial o puede ser también formal. También, según la mayor o menor presencia de ambos rasgos, pueden diferenciarse en dos tipos de conversaciones. Lo formal, como la que se puede mantener durante un juicio, y lo coloquial, cuando se produce entre unos amigos que están en el bar o están en algún otro lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cuadro que lo explica un poquito, ¿no? En el registro formal de la conversación hay menos proximidad y más proximidad en el registro coloquial. En el aspecto formal hay menos información compartida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solamente precisa y única de la finalidad de la conversación. En cambio, siempre hay más información compartida. Oye, por cierto, ¿supiste que tal persona dejó la escuela y se casó y etcétera, ¿no? En el registro formal hay menos cotidianidad. Es decir, no nos interesan mucho los aspectos casuales que surjan en la comunidad. En cambio, ahí sí es lo más cotidiano que se pueda en la conversación coloquial. En un registro formal de conversación se utiliza mucho la planificación. Yo como jefe necesito
pensar bien lo que le voy a decir a mis colaboradores para que podamos iniciar la conversación en la junta. En cambio, no hay un plan, hay lo menos plan que se pueda utilizar en una conversación coloquial. En una conversación también formal, puede haber menos planificación en relación de la finalidad. Es decir, si la finalidad es, por ejemplo, un plan básico, rápido, de yo contratar ciertas personas con ciertos perfiles, entonces no necesito tanto de un plan porque ya de alguna manera está preestablecido. En cambio, hay más finalidad interpersonal en el aspecto coloquial. Por otro lado, hay más jerarquía en el aspecto formal. ¿Por qué? Porque va de subordinado, va de jefe, de director a subdirector, y en cambio en el registro coloquial no hay tantas jerarquías. Aunque puede ser, por ejemplo, mamá o papá con hijos, ahí hay una jerarquía, pero esa jerarquía no es tan indispensable en la conversación como cuando es de un jefe a un empleado. ¿Por qué? Porque el empleado va a poner atención en los requerimientos del jefe. En el aspecto de los padres, si no es una orden de los padres, puede ser simplemente una charla, un compartir de las vivencias del día, de lo que les sucedió, y entonces no hay ninguna jerarquía en ese sentido, a menos que el padre o la madre tome su papel de jerarcas en casa y digan, quiero que por favor levantes, hagas tu cuarto, lo puedas asear, lo puedas limpiar, puedas ordenar tus cosas, lo necesito para hoy mismo. Entonces ahí sí, pero en un sentido coloquial, normal, del diario, entonces lo que es sobremesa o cuando están cenando o cuando están pasando tiempo juntos, ¿no? Algunos ejemplos de estos para ir concluyendo la parte de la conversación. Ejemplos de la conversación formal. Una tertulia, un debate, una entrevista, una mesa redonda, una consulta médica, un juicio oral, una conferencia. Puede ser ejemplos de la conversación formal. De la coloquial o la informal puede ser la conversación entre amigos y familiares, llamadas telefónicas informales, que te llama un amigo, te mandaron un mensaje, o en las redes sociales, ¿no? Se da mucho las conversaciones coloquiales o informales. El dominio de los usos coloquiales y formales están íntimamente relacionados con el nivel sociocultural de cada hablante. La utilización de los registros exclusivamente coloquiales indicarán que el hablante procede de un estado sociocultural, por ejemplo, bajo. Aunque no se da en todos los casos, pero cuando, por ejemplo, las personas no logran dimensionar dentro de una empresa, que ciertos ejecutivos hay que hablarles con respeto y de acuerdo a incluso hasta sus grados académicos y sus grados empresariales, ¿no? Y las personas llegan y los tutean de una forma muy despectiva, sin darle ese reconocimiento. Ahí nos damos cuenta, digamos, a qué estructura cultural pertenece, que está acostumbrado a utilizarla con todas las demás personas sin hacer esa distinción, ¿no? Por eso uno como profesional necesita no es que al jefe no le podamos hablar de tú, sí podemos hablarle de tú en tanto que ese nivel le seguimos dando esa jerarquía ejecutiva, ese reconocimiento de su grado ejecutivo, ¿no? Pero digamos hay una familiaridad, es decir, puedo hablarle de tú a mi jefe, siempre y cuando yo reconozca que es mi jefe, que yo voy a acceder a todas sus peticiones en el aspecto laboral, que yo voy a darle su reconocimiento público ante los demás, su jerarquía, le puedo hablar de tú. Pero si ese tuteo significa devaluarlo, denigrarlo, no reconocerle su jerarquía ejecutiva, entonces no sería muy sano ese tipo de relación, ¿no? Por eso hay que ver en dónde ubicamos las cosas, ¿no? Por eso también la conversación coloquial cuesta un poquito de trabajo entre las personas que mantienen ciertas jerarquías ejecutivas con las demás personas, ¿no? Es dependiendo también, no podemos ponerlo como una regla única, sino también tenemos que considerar el contexto y la manera en cómo se van manejando las relaciones interpersonales, ¿no? Por lo tanto, ahora pasamos a otro tema llamado de la exposición.
Las exposiciones, sobre todo cuando son planeadas, debemos de establecerlas con ciertos apoyos visuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos toca hablar en público, tenemos que hacer uso de la exposición. Tal vez recordarás tus años mozos cuando estabas en el sector escolar de primaria y secundaria, te dejaron un tema que por primera vez tenías que exponer en público. Seguramente esa vez te sentiste muy nervioso, chocaban tus rodillitas, no podías pronunciar bien las palabras, tenías dificultad de manejar el conocimiento, etcétera. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que es importante desarrollar dentro de la comunicación verbal la parte oral, que es la expresión o la exposición planeada. Una exposición oral es una oportunidad para comunicarnos. Implica decir a otros de manera clara y sin temor nuestras ideas y opiniones, así como escuchar y atender a los demás. En las situaciones académicas puede constituir un medio a través del cual se evalúan los conocimientos que poseemos sobre un tema y la claridad y precisión con los que nosotros nos presentamos. Por ejemplo, cuando yo que también me dedico a la educación presencial, pues normalmente en algunos grupos sí pongo a los alumnos a exponer y voy evaluando sus habilidades de expresión. Lo mismo cuando yo entro o he entrado a algunas universidades a colaborar como profesor, de cajón es que tengo que presentar un examen, es decir, tengo que presentar un modelo clase ante varios expertos donde me están evaluando sobre todo mi nivel de expresión, es decir, qué tanto me desenvuelvo en el discurso, en el manejo del contenido, los énfasis que establezco, las ayudas visuales, los recursos didácticos, todo eso me evalúan para entonces aceptarme o no dentro de una institución educativa. También existen otras situaciones en las cuales hemos de exponer en forma oral, como en el trabajo, o sea, una presentación de ventas, explicar algún proceso o método de una capacitación, en una junta, o en algún evento o reunión social, en discursos políticos, etcétera. Es decir, las exposiciones van a depender también su grado de dificultad y académico o formalidad de acuerdo al contexto o de acuerdo a donde nos vamos a distribuir el discurso. Por lo tanto, es importante desarrollar una habilidad para expresarse de manera efectiva, en forma oral. Como saber organizar las ideas que se van a decir, usar el lenguaje de manera correcta y rica en matices, sobre todo los matices abiertos. Mejorar la participación en situaciones escolares o personales, además del poder compartir ideas y sentimientos con las personas que nos rodean. Desenvolverte mejor y con mayor confianza de ti mismo y tener la oportunidad de desarrollarte en tu trabajo. Es decir, como que estos aspectos son muy importantes que hay que considerar para poder desarrollar una habilidad propia de la expresión, de la exposición. Esto, por supuesto, lleva un proceso continuo a lo largo de la experiencia de la vida, conforme tú vayas haciendo este ejercicio mental en forma discursiva, tú te vas perfeccionando y vas corrigiendo muletillas, vas corrigiendo aspectos que no son muy buenos en el discurso y te vas haciendo cada vez más experto. He conocido grandes oradores que cuando uno les pregunta, ¿y dónde estudiaste oratoria? Dicen, no, la verdad es que nunca estudié oratoria, ha sido a lo largo de la experiencia, de los errores cometidos, de las correcciones, del perfeccionamiento, ¿no? Un discurso entonces bien elaborado requiere ser preparado con anticipación y para ello es necesario preparar una guía de lo que se va a exponer. Entonces, primero hay que escribir lo que tú vas a exponer, eso es muy importante, yo tengo esa costumbre de escribir. La elaboración y redacción del trabajo hecho para una exposición oral permite, por ejemplo, familiarizarte con el material y adaptarlo al tiempo de exposición. Segundo, planear el orden en que vas a llevar a cabo la exposición, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque nos lleva entonces a utilizar ciertos pasos, ¿no? Vamos a verlos de manera rápida. Primero, plantear la planeación de la exposición. Esto te ayuda a saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, con qué materiales te vas a auxiliar para poder desarrollar esta exposición.
La práctica o ensayo de la exposición, es decir, la recomendación es que tú te pares frente a un espejo y lo que tú vayas a decirle en público lo digas frente a ti, ¿no? En tu imagen, ¿sí? O a lo mejor, si tienes tus familiares muy cercanos, tú les digas y les des tu discurso como una forma de entrenamiento. Algunos consejos para la exposición es que leer primero en silencio y luego en voz alta el escrito exponer. Comprender la secuencia y hacerte preguntas basadas en la guía elaborada. Imagina cómo sería la situación en la cual vas a exponer. Relájate y piensa en el resultado que deseas lograr, ¿no? También al practicar la voz alta, hablando claro y fuerte, es decir, dándole a ciertas palabras darle un matiz diferente a otros, ¿no? Puedes ensayar frente a un espejo la recomendación que yo te había dicho y realizar un ensayo ante otras personas que te den su opinión y te digan los puntos débiles que tú... Una de las personas más críticas en mi casa siempre es mi esposa. Es la que me dice, no, aquí no estás diciendo bien las cosas, hoy esta palabra no está correcta. Eso te ayuda mucho a perfeccionarte, ¿no? Es común a veces sentirnos angustiados, preocupados, pero una de las recomendaciones que yo he escuchado, yo la he puesto en práctica alguna vez que nada más he tenido un público sumamente grande, tú ve a un punto hacia adelante y no a las personas, para que no sientas la presión del público o los gestos o las reacciones a tus palabras, ¿no? En la elaboración del discurso es muy importante que también nosotros hagamos caso de las ayudas visuales, ¿no? Las ayudas visuales ayudan a enfatizar las palabras que nosotros estamos enfatizando. Entonces, como puedes ver en esta interacción de nuestra videoclase, las ayudas visuales ayudan también, contribuyen a mantener la atención, a que no solamente nos fijemos en la letra, sino relacionemos la imagen con el concepto, ¿no? Los recursos que nosotros podemos, visuales que podemos utilizar, tienen que tener ciertas reglas. Por un lado, deben ser claros, ¿no? Deben ser entendidos de manera inmediata por los que están observando y escuchando el discurso. Deben ser relevantes también. Es importante que si una imagen no es relevante, entonces el discurso no va a tener un impacto importante. Debe ser atractivo, para que entonces las personas capten la atención, porque si nada más están escuchando, pueden distraerse y ya no poner atención, pero la imagen ayuda a captar la atención. Deben ser legibles también, porque de esa manera, como podemos ver en esta fotografía, las personas pueden ver y entender qué está pasando con esa imagen. Por un lado, deben ser bien constituidos, es decir, de acuerdo a las técnicas actuales, facilitarles a los que nos están escuchando que esos recursos visuales los puedan comprender con facilidad. Deben ser impactantes de alguna manera también, porque las imágenes a veces hablan más que las palabras. Entonces yo hablo, la imagen impacta, y entonces si yo estoy hablando, por ejemplo, acerca de los peligros de que una mujer permita la violencia en su cuerpo, yo pongo una fotografía de una mujer con un rostro desfigurado, va a impactar, y entonces lo que yo estoy diciendo va a cobrar una relevancia muy necesaria, ¿no? Y como puedes ver entonces, uno de los recursos que podemos utilizar en el discurso es la improvisación. Es aquello que, por ejemplo, no estaba planificado, pero en ese momento surgió y te lo exigió el público, las circunstancias, tu jefe, etcétera. Entonces uno debe de estructurar mentalmente rápido lo que uno va a decir para que entonces logre el acometido. Todo esto, por ejemplo, llevarlo a escrito, eso también cobra una importancia para completar lo que es la comunicación verbal. Así como puedes ver, la conciencia o inconsciencia de la comunicación verbal nos lleva a cómo nosotros la manejamos, la desarrollamos para hacer efectivo el lenguaje dentro de la comunicación. Esperemos que con esta sesión concluimos este tema y haya sido de mucha riqueza para tu bagaje cultural y tu preparación profesional, y puedas lograr así tus expectativas del futuro como un profesionista de clase mundial. Nos veremos para las próximas y últimas sesiones. Hasta pronto.